Ministerios 710. ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes otra enseñanza de lo que es la iniquidad. Vamos a estar hablando la tercera parte del tema de la iniquidad. Tomen notas o pues tienen la bendición de poder detener el video para poder tomar las notas. Aunque ya les dije, no lo he hecho, pero ya lo voy a poner en el Blogger. Para, si no estás inscrito, suscríbete a nuestro Blogger, búscalo como ministerios710.blogspot.mx y ahí estamos. Pues bueno, hay muchas cosas que ver en esta reunión, en esta clase, y pues bueno, vamos a echarle muchas, pero muchas ganas. Bien, este invento del hombre blanco. Bien, un segundo que está abierto. Bien, pues es la tercera parte, como habíamos dicho, y pues bueno, vamos a ver la siguiente. Vamos a estar hablando de la mentira. La mentira es una de las estrategias que tiene el adversario para meterse a la mente de la persona, para poder hacer y controlar a la persona. Recuerden que la iniquidad va a querer entrar a nuestra mente y embarazarnos. Y ahorita ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a estar viendo el complemento. Entonces, acá la mentira es una parte importante que debemos considerar, ¿sí? Porque es el idioma, como dice, es el idioma del mismo infierno, en el reino de los cielos, el reino que estamos aquí en los cielos, aquí en la tierra, es hablar la verdad. Entonces, la mentira puede incendiar bosques. Recuerde que los bosques son personas. Siempre que hablamos de árboles, se está refiriendo a las personas. Y eso no lo debemos perder de vista. En Zacarías capítulo 8, que creo que ahí es donde el Rab Shaul pues leía el Tanaj, leía todo lo que son el antiguo pacto, el Tanaj o el Antiguo Testamento, como se le maldice, o sea, no se dice correctamente, no es ningún testamento, sí es un pacto, y vamos a decirlo antiguo pacto, aunque no ha perdido su vigencia. Estamos hablando del capítulo 8 de Zacarías, versículos 16 y 17. Lo que ustedes deben hacer es decir la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí realmente lo que está mostrándonos que con la lengua podemos decir un montón de mentiras y la mentira es el vehículo para que la iniquidad esté fluyendo, esté caminando. La iniquidad se va a disfrazar de engaño para engañarnos, pero su vehículo se llama mentira. Entonces la mentira es el medio, y por eso dice Efesios 4:25, el Rab Shaul te está diciendo que nosotros debemos dejar de estarnos diciendo mentiras, porque somos el cuerpo del Mashiach, somos miembros del mismo cuerpo. Entonces esto es relevante, que no lo debemos perder de vista, mis amados. La mentira la debemos desechar. La escritura nos muestra en Apocalipsis, dice que los mentirosos no van a entrar. No van a entrar al reino de los cielos, no van a entrar pues a la vida eterna también, porque es pecado, eso es pecado. Entonces tenemos que abandonar la mentira, tenemos que abandonar la difamación de estar hablando mal de otras personas. Y por eso vemos ahí en el dibujo, la persona tiene fuego en su lengua porque está hablando, mintiendo, difamando, bien, lo que es la murmuración. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. La mentira, hablando del griego, significa yacer, significa escondido, oculto, ignorado, sin saberlo.
Observa eso, escondido. ¿Sí? Es decir, que la mentira puede estar escondida aquí en tu mente, puede estar manipulando en el pensamiento de la persona y no se da cuenta porque esa mentira está escondida. Está totalmente escondida ahí y no te das cuenta y está influenciando en tu manera de pensar, en tu manera de ser y pues tu vida es una mentira. Está oculto, está ahí ignorado. ¿Sí? Existe, pero tú lo ignoras que está ahí. Y esto está relacionado totalmente con lo que vamos a hablar de esas fortalezas que se forman en la mente. Porque ahí se esconde la mentira, en las fortalezas que nosotros debemos tomar muy en cuenta y que hoy lo vamos a ver con la ayuda de nuestro Padre. Dice, eso es lo que sucede cuando la iniquidad entra en la mente de los creyentes. La mentira es una fortaleza espiritual que busca arraigarse. Ahí es donde se esconde un espíritu de maldad. Hemos estado hablando del espíritu de la mente. Decíamos la vez pasada que el espíritu de la mente es un área de la mente. Estamos hablando de los pensamientos donde los demonios o los espíritus de maldad pueden tener influencia, pueden de alguna manera esconderse ahí en la mente de la persona y tenerla cautiva, llevándolo a hacer cosas que pues no se da cuenta que las está haciendo, que están mal, y lo ve tan normal, pero no se da cuenta porque hay una fortaleza en su mente, escondido ahí un espíritu de maldad que le está controlando, de acuerdo a lo que hemos visto en Efesios. Yo les voy a contar más adelante una historia que es importante que la vean. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Dar lugar al maligno. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, el Rab Shaul está hablando algo interesante que no debemos ignorar. Cuando empezó a hablar de la mentira, dice, díganse la verdad unos a otros. No es bueno que no es bueno que se estén mintiendo. Pero también después habla del enojo. El enojo, pues miren, el enojo realmente no es malo. Enojarse no es malo. El problema está en cómo comentas o cómo comunicas tu enojo y si lo haces con dominio propio. Hay personas que lo hacen con demonio propio, ¿sí? Y parece que es una risa, pero hay un demonio ahí que les está controlando, como el Ratatouille. Acuérdense de esa película. Entonces, el enojarse no es el problema, pero aquí viene el asunto. ¿Cómo comunicas que estás enojado? Aunque no voy a tratar este tema porque ese es un tema solito, que en su momento, si Abba lo permite, lo vamos a manejar, lo vamos a aprender. Pero después de eso dice, no le des lugar al maligno. Y está hablando de los resentimientos, está hablando de esos malos entendidos, resentimientos, rencores. Y eso abre las puertas al maligno. He escuchado personas que se han metido a cuestiones ocultas, se han metido a situaciones muy feas porque ha habido resentimientos o porque quieren venganza o porque quieren tener control en, sobre alguna situación, en fin. Anyway, como dicen. Entonces se meten y abren puertas, se meten en esas cuestiones oscuras. Y dice ahí, no le des oportunidad al maligno, ¿sí? Porque le estás cediendo territorio de tu vida, estás cediendo territorio de tu herencia, que son tus hijos. A veces las personas no se dan cuenta que cuando están haciendo pactos en el reino de maldad con los demonios, están cediendo el terreno a sus hijos y esto va hasta una cuarta generación, o si en la segunda generación también el nieto se mete en cuestiones ocultas, pues son otras 4 generaciones y así se va. Entonces el maligno de una manera quiere que toda esa iniquidad se esté pasando de generación en generación para no perder el control sobre esa familia y de alguna manera acabarlos, destruirlos, que no lleguen a tener alianza con Yahweh. Recuerden que el maligno no quiere que tengamos una alianza con Yahweh, que no tengamos esa relación, que estemos lejos, que estemos practicando el pecado, que estemos quebrantando los mandamientos del Padre. Entonces, el dar lugar al maligno, eso te lo pone en una posición para controlar los pensamientos. Entonces, es importante, no demos lugar. Si hay una cuestión de que te lastimaron, te dijeron, no le des lugar al maligno. Porque si tú te quedas con ese resentimiento en la noche baja
Ese resentimiento, ahora sí que durante el día y en la noche cuando estás dormido, se va sentando y de la mente va a bajar a otra área de tu misma mente, porque todo está aquí, lo que son emociones, los pensamientos, la voluntad, todo está ahí. Entonces se pone lo que es el resentimiento, yo le llamo la escalera al sótano de la muerte. Entonces la persona está muy resentida, entonces viene el siguiente escalón, vamos a hablar del tercer escalón, entonces viene lo que es el rencor, el odio, son rencorosos y empiezan a tener odio. Y luego viene lo que es el siguiente escalón, ah, como dijimos, el resentimiento, rencor, odio, y luego viene lo que es la amargura. La persona está amargada porque pues, no quiso perdonar, no quiso establecer la paz, buscar la paz. Y luego de la amargura viene la rebeldía, ya no buscan quién se la hizo, sino quién se las pague. Y luego viene la inmoralidad, la inmoralidad, empiezan a hacer cosas que no son correctas, todo lo que sea inmoral, caen en drogas, en lo que es promiscuidad y tantas cosas así, la farmacodependencia. Y después viene lo que es una etapa de decepción, que es el principio de una depresión. Y luego viene otro punto, otra etapa. Estoy hablando de las etapas de cómo todo por no perdonar, por dejar que el resentimiento entrara al corazón de la persona, intenta, después de la cuestión que empieza una depresión, viene la siguiente etapa que es la depresión crónica, ya están totalmente deprimidos. Posteriormente tenemos otra etapa que es, después de la depresión y depresión crónica, viene lo que es el intento de suicidarse y finalmente el suicidio. Hay casos donde nada más lo han intentado y no lo han concretado, gracias a Dios, pero hay otros casos que sí han terminado con sus vidas, sí se han suicidado. Entonces, por eso dice aquí, no le des lugar al maligno, porque de alguna manera el maligno, al abrir la puerta, la persona entra para controlar y todo empieza desde la mente. Y desde ahí puede llevarlos hasta tener pactos con demonios, a buscar cuestiones de maldad para poder tener más control, lo que se llama una posesión demoníaca. Bien, entonces todo empieza ahí, en un pensamiento. Entonces nosotros debemos destruir fortalezas. En 2 de Corintios 10, del 2 al 6, el Rab Shaul estaba escribiendo y dice, miren, ustedes piensan que la lucha es contra personas de carne y hueso, pero no se dan cuenta que nuestra lucha es contra espíritus de maldad. Tenemos una lucha contra huestes de maldad. Ahora, yo quiero aclarar algo, mis queridos. El hecho de que existe el mundo de maldad, el hecho de que existen los demonios, por supuesto que todo eso es real, pero no significa que debemos estar concentrados al 100% estudiando a los demonios. O sea, no pierdas tu tiempo en eso. Es más importante estudiar Torah, ¿ok? Porque si tú estudias Torah, le pones atención y la obedeces, como fue la Parashá, la número 46 que acabo de grabar, donde Dios nos está pidiendo que pongamos atención. Pon atención a la Torah, obedécela. Eso es lo más importante, porque la Torah, el estudiar Torah y el obedecer la Torah, lo que nos corresponde obedecer, eso te va a llevar a otro nivel de fe. Te lleva a otro nivel de fe donde vas a poder tener esa autoridad en contra de esos espíritus malignos. ¿Ok? Entonces, no es de que nos pasemos todo el tiempo estudiando a esos espíritus malignos, sino más que nada es importante que nosotros estemos aprendiendo Torah, porque eso es lo que realmente nos va a dar esa autoridad sobre los espíritus malignos que nos podamos encontrar en nuestro caminar cuando estamos compartiendo y enseñando la Torah a las naciones. No significa que vamos a estarnos dedicados a andar sacando chamucos. Bueno, la palabra chamucos son demonios, así le digo yo, ¿sí? No vamos a andar de cazachamucos, tun, 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 y andamos con la pistola ahí, como la película, ¿no? Tun, 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 cazando chamucos. No es de que tengamos un ministerio de exorcista, ministerio de sacar chamucos, no. No estoy diciendo eso. Es real el mundo espiritual. Sí hay demonios. Sí debemos saber cómo es
cómo se mueve el ámbito espiritual, cómo son los territorios y todo eso sí es interesante saberlo, pero no es para dedicarte a estudiar a profundidad y cosas así, no, señor. Simplemente yo voy caminando en mi vida diaria. Si se atraviesa una persona que tiene un demonio y pide ayuda, pues en el nombre de Yeshua HaMashiach, fuera. ¿Sí? El Rab Shaul así lo hizo con esa mujer que le estaba hostigando todos los días. Tenía un espíritu de adivinación, un espíritu familiar que se le conoce también así, hasta que ya le colmó el plato y Pablo le echó fuera. Bien. Entonces el Rab Shaul aquí en 2 de Corintios 10, 2 al 6 nos está mostrando que nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes de maldad, pero que nuestro Padre nos ha dado armas para derribar fortalezas y argumentos, y eso es importante, para derribar toda fortaleza y argumentos, para que esa persona pueda ser libre. Dentro del ministerio de nuestro Mashiach, lo vamos a ver en un momento, es la liberación de las personas, pero la liberación tiene sus etapas, su tipo de liberación, lo vamos a ver también. Entonces, Abba, nuestro Padre Santo, nos ha dado armas para poder derribar esas fortalezas, y una de esas armas es el nombre bendito de nuestro Santo Maestro, de nuestro Mashiach, Yeshua. ¿Ok? Pero debemos estar en una autoridad para poderlo hacer y poder ayudar a esas personas. También es necesario saber un poco de lo que es esto, y aquí se los voy a enseñar. No necesitas pasarte toda la vida estudiando estas cosas, no necesitamos pasarnos toda la vida, pero pues sí necesitamos saber lo básico. Pablo, el Rab Shaul, decía, tenemos armas, ¿ok? Para derribar esas fortalezas, ¿en dónde? En la mente. Y una de esas maneras de evitar que se pongan esas fortalezas después de ese embarazo que habla el Salmo 7, que también lo vamos a volver a recordar, es evitar que entre a la mente. Entonces el Rab Shaul en 2 Corintios 10, 2 al 6, nos muestra el secreto de lo que hay que hacer para evitar que la persona sea embarazada. Entonces repito, 2 Corintios capítulo 10, 2 al 6. La palabra fortaleza, ahí mismo en 2 Corintios 10, del 4 al 5, voy a tomar un poco de agua. Nos está mostrando en esa parte que la palabra en el griego dice argumento, castillo, posesión, es posesión, pertenecer, reinar, provocar, temblor, chequen eso, enfermar, hasta agonizar, y mujer encinta. Yo puse en amarillo, chequen ustedes lo que es la palabra castillo, ¿sí? Provocar, temblor, y puse mujer encinta. Cuando una persona le abre las puertas al maligno para que se meta y ponga una fortaleza en los pensamientos, y ahí esconderse, a través de esa mentira, esconderse, y desde ahí controlar a la persona, llevándolo, influenciándolo a hacer lo malo. Tuve un caso de un joven que hace muchos años me pidió ayuda. Tenía problemas con la pornografía. Ojo, le abrió la puerta a la pornografía. Era un muchacho que en ese momento tendría como unos 17, 18 años, por ahí así. Y abrió la puerta a la pornografía. Y ese espíritu lujurioso, ese espíritu de depravación sexual, entró a la mente. Vino el engaño, vino esa iniquidad. Oye, sería bueno ver una película 3X o 2X, lo que sea, las X, una película por no dejar, o sea, de pornografía, una película de esas sucias, hay que verla, nadie te ve. Entonces entró a la mente esa idea, esa iniquidad entró y empezó, con eso le abrió la puerta, formó una fortaleza en su mente, empezó a ver películas y siempre estuvo incitado a buscar más películas y más películas hasta que llegó el momento
pues era una persona creyente, era un cristiano, y pues de alguna manera el Ruach HaKodesh empezó a redarguirle que estaba mal, y quiso dejar la pornografía, pero no pudo. ¿Por qué? Porque había una fortaleza en su mente. Y es necesario derribar esa fortaleza y expulsar ese espíritu que estaba ahí escondido en la mente. No es lo mismo de posesión demoníaca. No estoy hablando de una posesión demoníaca. Esa es otra cosa. ¿Ok? Y bueno, vino a verme, estuvimos platicando. Y ya que terminamos, estaba arrepentido, pidió perdón a Dios, oramos. Pero yo sentí orar por él. Y digo, oye, ¿me das permiso? Voy a orar por ti. Quédate sentado donde estás. Yo me levanté de mi asiento y me fui atrás de él. Estaba yo a su espalda, él estaba sentado. Y empecé a orar. Y en ese momento que yo puse mi mano sobre su hombro y luego aquí sobre su cabeza, así, ahora sí que el hombro y sobre su cabeza, esa persona, ese joven, empezó a temblar como cuando una persona tiene frío. Estaba temblando, pero era un temblor ahí en su cuerpo. No sé, a mí me ha pasado que a veces cuando aquí en Pachuca, Hidalgo, en México, en invierno, son unos inviernos bastante fríos, quizás no tan fríos como otros lugares que van hasta 6, 7, 8, 10 grados bajo cero. Aquí hemos bajado hasta 3 o 4, pero bueno, si es frío. Y ha habido madrugadas que me levanto al baño y voy temblando porque tengo mucho frío. Bueno, así estaba temblando esa persona, ese joven, y dije, hay una fortaleza en su mente todavía. Y empecé a orar, a derribar esa fortaleza en su mente y echar fuera ese espíritu lujurioso, ese espíritu de depravación sexual, en fin, todo lo que estuviera ahí, lo que se me estaba viniendo a mente. Yo empecé a orar. Estaba yo creyendo que el Espíritu del Padre me estaba dando todos los recursos en mi mente para poder orar. Y lo hice. Y sabes que llegó el momento cuando yo empecé iba yo terminando de orar, de echar fuera, de destruir esa fortaleza, de romper ataduras, en fin. Una vez que terminé, el muchacho dejó de temblar. Y a mí me llama la atención, dice, provocar temblor. Yo lo pude comprobar lo que está ahí. Lo que tú ves aquí en esta parte de la pantalla, provocar temblor, yo lo pude ver en este joven. Y ya terminando de orar le pregunté, me volví a mi asiento y le dije, oye, ¿qué pasó? Cuando puse mi mano y empecé a orar por ti, ¿qué pasó? Dice, no sé, hermano. Usted estaba orando y cuando puso sus manos sobre mi cuerpo se estremeció y empezó a temblar. Yo no tenía control. Yo no sabía ni por qué temblaba. Y así como llegó el temblor, así desapareció. Entonces, pues yo le di el consejo de que pues se congregara, que leyera la escritura, que hiciera un compromiso más fuerte con Dios, de obedecer las escrituras y que ya no abriera las puertas, que es posible que volviera a tener tentaciones de una recaída, de buscar otra vez esas cosas, y luego tienes que ser fuerte, entonces necesitas congregarte y estar ahí, ahora sí que fortaleciéndote espiritualmente. Las fortalezas, ¿sí? Y embarazar, mujer encinta. Entonces, cuando una persona tiene una fortaleza aquí, significa que esa persona ya está embarazada. Significa que ya se embarazó de iniquidad en su mente. La iniquidad ya está ahí. Ya la iniquidad tiene control sobre esa persona. Ya la iniquidad puso un yugo y lo tiene controlado. Entonces, eso es importante. Mujer encinta está relacionado con la fortaleza. ¿Ok? Qué interesante es todo esto, mis queridos. A ver, ¿dónde ando? Acá. Bien, ahí está. Andaba yo perdido. Me perdí en mis dibujos. A ver, un segundo. Acá está, es la 9. Entonces, vamos a verlo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Fortalezas en la mente. Chécate ahí en la
en la figura, iniquidad, ahí se ve un castillo, un castillo, una fortaleza, porque también decía castillo. Esas son las fortalezas en la mente donde la iniquidad se esconde, donde un espíritu de maldad se esconde, para tener control sobre la persona y poder estar manipulando desde su mente y poder, ahora sí que provocar esos deseos carnales, esos deseos que le llama concupiscencia, esos malos deseos, empezar a provocarlos para que esa persona empiece o siga, ¿no? Puede empezar, pero cuando ya entró, ya sea a la cuestión de los fármacos o las drogas o la pornografía o qué sé yo, cualquier pecado, cualquier situación que va en contra de los mandamientos del Padre, entonces pues eso va a traer desde la mente, va a mandar la señal para que esa persona pueda tener satisfacción en ese pecado, entre comillas, porque pues todo es una trampa. Bien, entonces se dan cuenta, ya se imaginaron, miren, hice lo más que pude para ayudarles a imaginarse lo que son las fortalezas. ¿Ok? Bien, vamos a seguir estudiando el tema. Ahora, dice acá, lo que el maligno está buscando es embarazar las mentes, déjenme ponerme mis lentes, de los creyentes. La mentira es como un esperma y la mente es el vientre. Cuando se cree esa mentira es cuando se completa la concepción o el embarazo y el creyente queda ahora sí que totalmente embarazado de maldad, de iniquidad. Entonces va a venir esa tentación, ese engaño a quererse meter a tu mente para que empieces a maquinar cómo lo vas a desarrollar ese pecado. Y por lo general, cuando ya la persona dejó que entrara la iniquidad a su mente, se formó una fortaleza ya está embarazada, entonces va a empezar a decir mentiras, para que por ahí camine esa iniquidad, y el fruto de la iniquidad se llama pecado. Tanto la iniquidad como el pecado generan ataduras. ¿Sí? La iniquidad genera ataduras, pero también el pecado genera ataduras, y eso es relevante que nosotros podamos comprender. Leímos la semana pasada el Salmo 7, 14 al 16, que dice, mira al preñado de iniquidad. Voy a volverlo a leer porque vale la pena que veamos esto. Ahí en tu Biblia, búscalo. Bien, Salmo 7, 14 al 16 dice, miren al preñado de maldad. Recuerden que maldad significa iniquidad. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la hundó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Entonces checa el dato, miren al preñado de iniquidad. Concibió iniquidad y va a parir mentira. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el salir de su boca es como el parir. Va a parir, está preñado. Ya hay aquí una fortaleza, está embarazado. Fortaleza es sinónimo de embarazado. Ya está embarazado. ¿Y qué es lo que va a dar a luz? Mentira. Puras mentiras. Eso es lo que va a dar a luz. La iniquidad da a luz mentira. Por eso empecé hablando de la mentira, porque está ahí escondido y empieza a salir. Y la mentira es como que empieza a poner el piso para que camine el pecado, el fruto de la iniquidad. Entonces la persona está embarazada en su mente de iniquidad, empieza a hablar mentiras para poder hacer esa iniquidad, y cuando hace la iniquidad se le llama pecado, es el fruto de la iniquidad. Entonces, esto es muy importante. Solamente la persona, si se arrepiente, va a ser perdonada y pues restaurada y reconciliada con el Padre. Si no, pues no. Entonces, después vienen los argumentos. Esos decía fortalezas y argumentos. Los argumentos son pensamientos que vienen en contra de la palabra de nuestro Padre. Y esos pensamientos van a justificar el pecado que esa persona está haciendo. Va a justificar su iniquidad, va a justificar lo que está haciendo mal, que es el pecado.
Entonces, es necesario derribar esos argumentos en el nombre de Yeshua con la misma palabra, porque esos argumentos te va a sacar, ahora sí que va a sacar su pensamiento del por qué lo hace, pero nosotros tenemos que confrontar todo con la escritura. Escrito está, así fue lo que hizo Yeshua. Escrito está, escrito está. Y nosotros debemos hacer lo que está escrito. ¿Ok? Bien. Aquí en esta parte, dice aquí, cautivando todo pensamiento. Ok. Llevándolo a la obediencia de nuestro Mashiach. ¿Qué significa esto? Cautivar todo pensamiento es cuando viene ese pensamiento que se quiere meter a tu mente, ese pensamiento de iniquidad, viene, es una flecha, ese pensamiento es una flecha. Acuérdate que el Rab Shaul hablaba como de arco, de flechas, los dardos, y es como una flecha, es un pensamiento de iniquidad que se va a querer meter a nuestra mente para poner una fortaleza, ¿ok? La estrategia que aquí nos da el Rab Shaul les dice, cuando venga un pensamiento, voy a poner como ejemplo, aquí está un control de una televisión, y viene la flecha, ese pensamiento, mira, casi no se ve, pero bueno, aquí está, y quiere entrar a mi mente, entonces yo lo debo de tomar. Imagínate que viene ahí volando y quiere entrar a mi mente, ¿ok? Quiere entrar a mi mente, aquí, pum, yo lo agarro y le digo, Padre, me acaba de llegar este pensamiento de mentir, de robar, de fornicar, de adulterar. Y yo no quiero adulterar, yo no quiero fornicar, yo no quiero mentir, yo no quiero hacer lo malo, yo no quiero quebrantar tu Torah. Padre, yo te entrego este pensamiento, te lo entrego. Yo me rehúso, me niego a hacer esta iniquidad. Me niego a hacer esta iniquidad. Entonces, cuando la persona toma esos pensamientos para obedecer al Mashiach, para obedecer a nuestro Padre en su palabra y se lo entregamos, entonces nosotros de alguna manera ahí estamos sometiéndonos a la obediencia, ¿sí? Para que sea una obediencia completa. Entonces, todo pensamiento que venga, que es la iniquidad, acuérdate, no vamos a decir que es pecado porque el pecado es el fruto de la iniquidad, sino es el pensamiento de la iniquidad, porque la iniquidad quiere meterse a tu mente o a nuestra mente, porque todos somos de alguna manera tentados. Entonces, ¿quién es esa flecha que quiere meterse a mi mente? Me quiere embarazar, quiere poner una fortaleza para que un espíritu de maldad controle desde ahí mis pensamientos, porque los pensamientos tienen influencia sobre las emociones. Los pensamientos tienen influencia sobre la voluntad. Por eso vemos personas que a veces están cautivadas en su voluntad, no tienen fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque están siendo controladas desde la mente. Por eso es necesario liberar los pensamientos, liberar la mente de esa iniquidad. Entonces, si yo no digo nada a ese pensamiento de iniquidad que está viniendo, que quiere entrar a mi mente y yo me quedo callado, no lo agarro y lo entrego para obedecer a mi Padre, entonces la iniquidad entra a mi mente y yo empiezo a maquinarlo. Ahí empiezo a maquinar y empiezo a planear. Ñaca, ñaca, ñaca. O sea, empieza aquí a maquinar hasta que lo hace. Y por eso aquí el Rab Shaul nos está diciendo, toma esos pensamientos y entrégaselo al Mashiach, porque el Mashiach es nuestro intercesor delante del Padre, como dice Hebreos 7. Entrégaselo y obedece lo que él está diciendo de que obedezcamos. ¿Qué fue lo que nos ordenó el Mashiach? El Mashiach nos ordenó obedecer al Padre. Él nos ordenó, obedezcan los mandamientos de mi Padre. Entonces, es eso, yo estoy obedeciendo al Mashiach, porque el Mashiach me ordenó que obedezca al Padre. Bien, entonces eso es lo que nos está mostrando esta parte de la Escritura que debemos entender. Por favor, léelo. Estamos aquí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. Bien, entonces estamos en fortaleza. A ver. Bien. Ese es el objetivo. Aquí está. Ok. Dice el objetivo de los pensamientos. El objetivo es
que se lo comuniquemos a nuestro Padre y que nos neguemos, es lo que acabo de mencionar. De esa manera nosotros crucificamos los deseos de la carne. Cuando nosotros nos negamos a hacer el mal deseo de nuestra carne, de ese viejo hombre, si nosotros nos negamos, yo no quiero pecar, yo no quiero mentir, no quiero fornicar, no quiero robar, en fin, cualquier pecado, bueno, más bien cualquier iniquidad, yo me niego a hacerlo. Entonces, cuando yo me estoy negando, estoy crucificando los deseos, los malos deseos de esta carne, los estoy crucificando. Entonces, eso es relevante, hacerlo cada día. Entonces, el objetivo es, ¿cómo se dice? Crucificar nuestra carne. Fortalezas, ya lo habíamos visto. Bien, vamos a, aquí me quedé atrasado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer un compromiso. Si nosotros realmente queremos ser libres de esa iniquidad que te está empujando a estar pecando, pecando, pecando y pecando, entonces hay que romper quebrantar esa fortaleza que está en la mente. Entonces yo debo de llenar mi mente con Torah. Por eso cada semana hay una porción, estamos leyendo toda la Torah en un año, cada semana hay una porción que debemos leer, que debemos tomar en cuenta, que debemos considerar, cada semana. Entonces yo te invito a que leas la Torah, que leas las parashás, que las estudies, llena tu mente de Torah, léela, todo durante la semana estar meditando. También obedecer la palabra en todo. O sea, todo lo que nos corresponde hacer, hay que hacerlo. No hay que cuestionar por qué y por qué. Si el Padre dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Los mandamientos no se cuestionan. Los mandamientos se obedecen y punto, nada más. No se cuestionan, porque si empiezo a cuestionar, pues es un acto de rebelión. Bien. Entonces debemos obedecer. Pero viene el otro punto, mantener la paz con el Eterno. Llena tu mente con Torah, léela, medítala, memorízala, obedécela y luego dice, mantén la paz. ¿Qué es lo que rompe la paz con el Eterno, con nuestro Padre Santo? El pecado. El pecado. Por eso es importante nosotros deshacernos de las iniquidades de nuestros antepasados, porque eso nos empuja a pecar. Acuérdate una vez más, ¿cuál es el fruto de la iniquidad? El pecado, así es. Lo has dicho bien. Entonces, llena tu mente de Torah, obedécela y mantén la paz. Si yo me mantengo en paz con mi Padre, en comunión y en paz, en comunicación, en alianza, lo único que rompe esa paz es el pecado. Entonces no permitamos eso. Estos tres, básicamente, vamos a decir que son la parte fundamental de nuestra vida diaria. Cada decisión que vamos a tomar en nuestra vida diaria tenemos que preguntarnos, ¿esto rompe la paz con mi Padre? ¿Esto quebranta su Torah? ¿Esto me lleva a pecar? Y yo te aseguro, eso es el temor a nuestro Elohim, tener temor. Si nosotros empezamos a considerar de manera automática el pensar si esto va a quebrantar a la Torah, si esto va a romper la relación de paz con mi Padre, eso nos va a ayudar a crecer y a mantenernos en paz. Por eso dice aquí el Salmo 11.3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y los fundamentos que estamos hablando ahorita, que te estoy hablando básicamente estos tres, que es llenar tu mente de la Torah, obedecerla y mantener la paz. Esos son los fundamentos básicos. Si nosotros destruimos estos fundamentos, por decir, número uno, si tú no llenas tu mente de Torah, ¿qué vas a obedecer? Porque no conoces Torah. ¿Sí? Ahora, vamos a decir, llenas tu mente de Torah, pero si todavía no tienes esa voluntad de obedecer, sino que a pesar de que ya lo sabes, estás desobedeciendo, eso te lleva a romper tu paz con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, estos tres son importantes. Si yo lleno mi pensamiento de Torah, la obedezco,
Eso me mantiene en paz con mi Padre. Como dice Job 22, 21, y lo que es la prosperidad, o sea, te va a ir bien en todo, tu familia, matrimonio, economía, todo. Dice, y la prosperidad regresará. Bien, ahora, este punto, aquí es donde quiero que vean algo importante. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Déjame ver si lo tengo, es el 17. Ahí está. Dice, el Espíritu de Adonai Elohim está sobre mí, porque me ha ungido Adonai. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón. Ahí está hablando de sanidad emocional, mental, sanidad física, sanidad de relaciones. Dice, para proclamar la libertad a los cautivos, ¿ok? Cautivos por el maligno. Y checa el dato, ya los prisioneros, apertura de la cárcel. O sea, hay gente que está encarcelada por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado te va a encarcelar. Siempre el pecado va a ponerte en prisión. Vamos a ver Proverbios 22, ahí estamos, checa el dato, Proverbios 22, 25, 22, 23 e Isaías 5, 18. Vamos a ver, ¿sí? Fíjense, Proverbios 22, un segundo. A mí me gusta leerlo aquí así con mi Biblia en la mano, porque le agarro más sabor. Dice aquí, Proverbios, dijimos, 5, 22, dice, a ver, el malvado, o sea, malvado es aquel que practica iniquidad, ok, malvado. Lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. La paga del pecado es muerte. Entonces, mire, checa el dato. Aquí dice libertad a los cautivos, que tiene que ver con personas que están bajo maldición o están poseídos. Pero después dice, y a los prisioneros apertura de la cárcel. ¿De quién está hablando? Ahora está hablando de otro sector, está hablando de personas que están en pecado, que están atados. Y como dice aquí Proverbios, dice, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Las cuerdas de su pecado lo tienen atado en una cárcel. Entonces una persona que está practicando pecado, tiene que romper, quebrantar esas fortalezas que están en su mente, fortalezas de esa iniquidad, echar fuera ese espíritu que lo ha estado controlando para que esté pecando, romper esas ataduras, abrir esas puertas de esa cárcel. Ya hablaremos de ese tema en su momento. Les voy a enseñar lo que yo he hecho y cómo he ayudado a muchas personas, a cientos diría yo de personas con esto que he aprendido. Y yo ruego a mi Padre que ahora por este medio, por esta plataforma de las redes, de YouTube y en fin, podamos extender este mensaje a más personas y poderles ayudar y llevar a cabo lo que es el ministerio de Yeshua HaMashiach. Ahora chequen ustedes Isaías 5, está bien claro esta parte de Isaías 5, 18. Dice, hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira. Sí, fíjate, vienen arrastrando, van caminando en la vida y tienen una atadura. ¿Y qué vienen arrastrando? La iniquidad de sus antepasados, porque fue lo que le heredó su iniquidad de su antepasado. Acuérdense que les decía yo la semana pasada de las camisas, ¿sí? La camisa de la iniquidad. Ay, pues esta camisa era de mi tatarabuelo, se la dio a mi abuelo y mi abuelo a mi papá, y ahora mi papá me la heredó. Mira, la marca es iniquidad. Vienen arrastrando las cuerdas de su iniquidad. ¿Ok? Entonces, date cuenta aquí, dice, cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Hace la diferencia entre la iniquidad y el pecado, porque no es lo mismo. La iniquidad es la herencia y lo viene arrastrando, pues fue lo que me heredó mis antepasados, y ahí viene con esa cuerda arrastrando esa iniquidad, y las cuerdas son mentiras. Acuérdate que se embaraza la persona de iniquidad y da a luz mentiras, cuerdas de mentira, y luego el pecado con sogas, o sea, cuerdas gruesas, y el pecado te lleva a la cárcel, ¿ok? Por eso dice la Escritura
que fuimos nosotros perdonados porque el Mashiach murió por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, y estábamos bajo el pecado y de la muerte, estábamos listos para morir, bajo el pecado y la muerte. Entonces, al estar bajo el pecado y de la muerte, cuando estábamos en una cárcel aquí, entonces Yeshua murió por nosotros, resucitó y vino y abrió la puerta de la cárcel, y como creímos en él, confesé mi pecado, creí en él, que murió y resucitó, entonces él abrió la cárcel y me dejó salir. Me dejó salir y ya no estoy bajo el pecado y de la muerte, me ha justificado. Me ha justificado y me ha presentado delante del Padre como una persona inocente. Entonces, me ha justificado, me presenta como una persona inocente, porque mi Padre me ha perdonado. Entonces, me reconcilio con el Padre y viene la reconciliación. Y a partir de esa reconciliación viene un proceso de santificación. Estos son conceptos que nosotros debemos conocer, que el Rab Shaul los maneja en sus cartas, y todo lleva a un proceso. Entonces ya no estoy bajo el pecado y de la muerte, me ha sacado de ese pecado y de la muerte, ya no estoy bajo el pecado, la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice, ya no estoy bajo la ley, sino bajo su gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de su Torah. Sí, porque el Salmo 119 nos muestra que la Torah es gracia. Bien, entonces, cuando estamos hablando de ese tema, nos reconciliamos y ya estamos con el Padre, reconciliados, ya estamos en paz, y viene ese proceso de santificación donde yo ya me aparté del pecado y ya no estoy practicando pecado, sino ahora estoy caminando en justicia. ¿Qué significa caminar en justicia? Significa que estoy practicando la Torá, que la estoy obedeciendo. Eso es caminar en justicia, y cuando yo camino en justicia, eso me hace ser justo delante de mi Padre, porque dice Romanos capítulo 2, versículo 13, que para él el justo es el que oye la Torá o la ley y la obedece. El Padre dice, para mí justo es aquel que oye la Torá y la obedece. Entonces, si tú nada más la oyes pero no la obedeces, para él no eres justo, eres un injusto, eres un inicuo. Que la iniquidad, inicuo significa la iniquidad, te controla para que estés pecando. ¿Todo tiene sentido? ¿Ok? Seguimos avanzando. Está impresionante estas cosas, mis queridos. Bien. Ahora dice acá, ataduras. Fíjense lo que es la palabra atadura. Es una cuerda. Bueno, esto es en hebreo, en el Strong 2256 y Strong 2254. Tiene varias palabras de acuerdo al contexto. Dice heredad. Fíjense, la cuerda es una herencia. Ojo, un lazo, compañía. Eso es importante. Cuando está hablando de que vienes cargando con cuerdas de mentiras, vienes cargando la iniquidad, habla de compañía. Lo que he aprendido en mi caminar, cuando hay una atadura, siempre va a haber un demonio guardián ahí, un demonio que va a estar ahí para poder acabar con esa persona porque está atada a esa iniquidad, y hay un demonio guardián para que esa iniquidad pueda seguir en esa persona, ¿sí? Dice como si estuvieran atados juntos, ahí está, checa el dato. Dolor, ruina, cadena, territorio, perecer, quitar, pudrir, retener, pervertir, destruir, atar mediante un voto. Entonces a veces las personas hacen votos y pues quedan atados. Son ataduras. Todo esto es ataduras. Es importante que conozcamos lo que significa ataduras, mis queridos, porque estamos leyendo que el pecado trae ataduras. ¿Sí? El pecado te tiene el chamuco bien agarrado. Dice, este es mío, no se me va. Es como cuando los cowboys o los vaqueros andan así lazando y van a agarrar una res, un caballo, en fin, y están en su y lo agarran y están ahí y te tengo. Precisamente así es. Cuando una persona deja que la iniquidad entre y luego practica el pecado, el demonio lo tienes, este es mío, no se me va. ¿Ok? Y caminan a donde quiera que tú vayas, vas con ese chamuco porque te tiene ahí aprisionado. ¿Ok? Te tiene bajo su dominio. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. A ver, ¿dónde voy? Acá. Vamos a ver este ejemplo que es importante, que está hablando de Yeshua.
cuando resucitó a su amigo, como dimos, su cuaderno de doble raya, su cuate, su amigazo, Lázaro. Y pues aquí hay una enseñanza igual, que ahorita no voy a ver esa parte de que fueron total desde que se enfermó, lo mandaron a llamar y no fue y 4 días lleva muerto, fueron 6 días en total. Nos está hablando de la resurrección de los justos, que es al final del sexto milenio, ahora sí que es en el número 6, ¿sí? Y al final lo que es el séptimo milenio, en el año, como dicen, el año 6000 es el séptimo milenio, mis queridos, ¿ok? Tenemos que entender eso. Entonces, por eso habla de 6 días, son 6000 años, ¿ok? Que estamos hablando del inicio del séptimo milenio. Si nosotros vemos los números, por ejemplo, del año 0, que fue la creación, hasta el año 1000, ahí corrió el primer milenio, y así sucesivamente. Entonces, cuando ya llega digamos, ya estamos en el año 6000, no es de que apenas va a comenzar el sexto milenio, no, ya está comenzando el séptimo. Por eso aquí nos está mostrando una de las enseñanzas y aplicaciones que tiene Lázaro, es la resurrección de los justos. Pero también vamos a ver una parte espiritual de lo que hemos hablado, de lo que habla el ministerio de Yeshua. Checa el dato, estaba muerto, totalmente muerto, y vamos a hacerlo el paralelo, muertos en el pecado. Así estábamos nosotros, muertos en el pecado, dentro del pecado. La palabra en es dentro. Entonces llega Yeshua, quiten la piedra. También es una enseñanza tremenda, pero no me voy a enfocar en todo eso, sino en este punto. Llamó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y salió. Salió atado, vendado, pero imagínate que estaba su cuerpo ahí todo ya empezándose a pudrir, a oler feo. Y cuando nuestro Mashiach lo llamó, pues su cuerpo se restauró de manera instantánea, su piel, todo salió. ¿Ves ahí el dibujo? Que esto viene en Juan capítulo 11, de lo que te estoy platicando, Juan capítulo 11, pero me estoy refiriendo al versículo 41 al 44. Entonces salió Lázaro y dice Yeshua, nuestro Mesías, quítenle las cuerdas y déjenlo que se vaya. Quítenle las cuerdas. Y cuando estamos hablando de esto, significa que una persona que estaba muerto en el pecado, pero resucita en el Mesías, está hablando de ese nuevo nacimiento, resucita juntamente con el Mesías. Entonces esa persona sale de ese sepulcro de la muerte espiritual, que estábamos muertos para Dios, pero ahora ya el Espíritu está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo sale esa persona que acaba de creer en el Mesías, que acaba de nacer de nuevo? Sale con ataduras, sale con vendas, sale con esas ataduras de iniquidad. Esa persona fue perdonada de sus pecados. Checa el dato. Fue perdonada de sus pecados porque se arrepintió de sus pecados. Vivía, estaba muerto en el pecado, estaba ahí muerto en el pecado. Entonces, cuando esa persona creyó en el Mashiach y se arrepintió de su pecado, entonces fue perdonado y fue reconciliado. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta este momento, pecado, estamos hablando del pecado, pero el pecado que traía, ataduras, hay que romper esas ataduras. Por eso a veces hay personas que dicen, es que yo apenas recibí al Señor, mi vida se puso peor, tuve más problemas, ¿sí? Porque vienes arrastrando todavía maldiciones, vienes arrastrando iniquidades, vienes arrastrando esas cuerdas del pecado que se fue a perdonar. Tenemos que romperlas y echar fuera esos demonios. Acuérdate que ataduras siempre viene una compañía ahí de chamuco que te tenía preso, te tenía atado. Entonces, por eso dice, desátenlo y déjenlo ir. Es necesario romper esas ataduras, mis amados. Por eso ese es el ministerio de Yeshua, y ahora nosotros cuando platicamos la palabra a las personas necesitamos orar con ellos. Me ha tocado ver personas que están recayendo y recayendo y recayendo. ¿Por qué? Porque no han sido rotas esas ataduras. Hay personas que no pueden brincar los obstáculos de la vida porque están atados en sus pies. Necesitan romper esas ataduras o no ven las maravillas de la palabra porque están atados, tienen vendas todavía, hay que romper todo eso. Entonces, mis amados, necesitamos tomar en cuenta esta parte del ministerio. Y Yeshua no lo hizo directamente, le dijo a las personas, y yo me estoy imaginando que están ahí sus discípulos,
quítenle las cuerdas y déjenlo ir. Los discípulos ayudaban al Mashiach. Entonces, es un ministerio que tenemos que hacer, mis amados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí viene un proceso importante. Yo debo de creer primeramente en Yeshua como mi Señor, ¿sí? Que Él fue enviado por nuestro Padre, que Él vino, murió y resucitó y que está a la diestra del Padre y que muy pronto va a regresar. Yo necesito destruir toda fortaleza, confesar el pecado y pedir perdón al Padre. Padre, perdóname, yo he pecado, he hecho esto, esto, esto. Padre, destruyo toda fortaleza, renuncio a ese pecado, echo fuera todo ese espíritu inmundo que está relacionado en esta fortaleza, que estaba escondido en esa fortaleza, fuera de mi mente en el nombre de Yeshua. Debo de confesar los pecados de mis antepasados. Mis antepasados hicieron esto, esto y aquello. Estuvieron pecando en esta área y me han heredado esta iniquidad de ese pecado. Y vengo arrastrando esa con cuerdas de mentiras, vengo arrastrando esa iniquidad. Padre, perdóname, perdona las iniquidades de mis antepasados y deslígame. Rompe esa atadura que me une a mis antepasados con esa iniquidad. Yo renuncio a la iniquidad de mis antepasados. Esto que te estoy diciendo es un ejemplo. Y quizás, oye, ¿cómo lo dijiste? Pues regresa al video y vuélvelo a escuchar. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos que hacer con respecto a esto? Dice aquí romper toda madriguera de pecado. Acuérdate de que se hace una madriguera que es la fortaleza y ahí se esconde. Tenemos que romper toda madriguera, toda fortaleza y renunciar a esos pecados y rehusarnos a volverlo a hacer y comprometernos con nuestro Padre a no volverlo a hacer. Quebrantar toda maldición porque hay pecados que te generan maldiciones y decir, Padre, toda maldición de destrucción, toda maldición de pobreza, de enfermedad, porque hay personas que no salen y están en lo mismo de problemas y maldiciones. Padre, yo rompo, quebranto esas maldiciones que el pecado me ha traído en el nombre de Yeshua. Y si te metiste en cosas oscuras, quebrantar esas maldiciones por haberte metido en el ocultismo, en fin, quebrantarlas después de haber pedido perdón, así como vamos ahorita en ese proceso. Romper esa maldición en el nombre de Yeshua, romper esa atadura que me unía en esa, que trae esa maldición y echar fuera esos demonios que están relacionados con esa maldición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Eso es importante. A veces casi no se tocan estos temas, pero yo quiero decirte que estos temas son importantes. Y vuelvo a repetir, no significa que te vamos a estar viendo demonios por donde quiera. Hay personas que dicen, ay, es que me está yendo tan mal, es que el diablo me está atacando y que no sé cuánto y no sé. No, espérame tantito. Tampoco soy defensor del diablo, ¿eh? Yo no lo estoy defendiendo. Pero no te enfoques en que todo lo que te pasa es por los demonios. A veces somos probados, a veces somos tentados. ¿Sí? Pero a veces también estamos pasando consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces debemos tener un balance, por favor. Cerrar tu mente a toda mentira. Cierra tu mente a toda mentira. No permitas que entre a tu mente las mentiras de ese pecado. No lo permitas. Rechaza toda mentira que quiera meterse a tu mente. Siempre, toda mentira necesitamos confrontarla con la verdad. Y la verdad es la Torah, la palabra de nuestro Padre. Confesar que escoges obedecer los mandamientos de Yahweh y mantenerte en el testimonio de Yeshua, como dice Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. Yo escojo obedecer la Torah, yo escojo obedecer los mandamientos de mi Padre. Yo quiero seguir el testimonio de mi Mashiach. Yo quiero ser fiel al testimonio de mi Mashiach. ¿Qué significa? ¿Qué hacía el Mashiach? Lo que él hizo, hazlo tú también. Como él habló, habla tú también. Si él obedeció las fiestas, tú también. Si él guardó el Shabbat, tú también. Si él comió limpio, tú también. Eso significa ser fiel al testimonio del Mashiach. Porque dice en Primera de Juan capítulo 2, 3 al 6, que si realmente conocemos al Mashiach, que si realmente obedecemos sus mandamientos, debemos caminar como él caminó. Entonces, eso es lo que significa ser fiel al testimonio de nuestro Mashiach. Ser fiel al testimonio. Entonces, si tú confiesas que escoges obedecer y quieres ser fiel al testimonio de nuestro Mashiach,
ser fiel, eso también te va a dar fortaleza te va a dar fuerzas para que no vuelva a caer la iniquidad en tu mente. Bien, gracias al Padre. Bien, pues esto es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahorita, hasta este momento. Con esto vamos a terminar las diapositivas. Y bueno, pues ruego a mi Padre que esto te haya sido de utilidad. Y bueno, yo quiero terminar con algo que es importante, que quiero compartirte. A ver, aquí está. Quiero decirte rápidamente, ahí dice suscríbete a Ministerio 710, está en YouTube, en buscar, pon Ministerio 710, en iVoox también pon buscar Ministerio 710, en iTunes. Si tú tienes un iPhone, pues ahí busca, en iTunes busca Ministerio 710 y suscríbete en el Blogger, tú tienes que buscar Ministerio 710. Simplemente si tú le preguntas a Google sobre Ministerio 710, te va a dar todo lo que nosotros tenemos. Y en Facebook estamos en Amor por la Verdad. Amor por la Verdad, estamos en Facebook. Bien, mis amados, es un honor haber podido estar con ustedes, haber platicado sobre este tercer tema, sobre la iniquidad. Creo que es importante. Ruego a mi Padre que te haya sido de utilidad todo esto. Me estoy apurando, he estado un poquito cargado de trabajo, pero en breve voy a poner, espero ya en estos días tener en el Blogger las diapositivas que hemos estado usando, los audios, el video, todo, para que lo estés repasando. En iVoox es importante que te suscribas porque ahí tú puedes bajar las conferencias, los audios, los puedes bajar a tu teléfono, a tu tableta y lo puedes escuchar después sin usar internet. Y eso es importante, no te gastas tus datos. Bueno, mis amados, gracias a Dios por esta oportunidad de tener este tiempo juntos. Acuérdense, no dejen de orar por nosotros, por mi esposa Lorena, por su servidor Ernesto Rosas, en este Ministerio 710 y todo el equipo, porque somos todo un equipo. En breve van a estar viendo conferencias del equipo que han estado compartiendo, ya los vamos a subir a YouTube para que ustedes vean. De veras son enseñanzas muy importantes y muy edificantes. Somos todo un equipo que estamos trabajando para Ministerio 710 aquí en Pachuca, Hidalgo, México. Les mando un fuerte, pero un fuerte abrazo. Les amo y les ruego a mi Padre que sus bendiciones sigan fluyendo cada día más. Nos vemos pronto si nuestro Padre lo permite. Shalom. Ministerios 710.